El corazón de Isabela se detuvo por un instante cuando leyó el mensaje de Megan. Lo acabo de ver en Bellinis. Está con otra. No es una reunión de trabajo. Sintió un frío repentino recorriéndole el cuerpo, como si alguien hubiese abierto una puerta al invierno en pleno verano. La imagen de Alan con otra mujer en ese restaurante no era solo una traición amorosa, era una bofetada directa a la vida que habían construido juntos. Si alguna vez pasaste por algo similar, esta historia es para ti. Durante unos segundos se quedó inmóvil frente a la fuente del centro comercial, el celular aún en su mano, intentando procesar lo que había leído. Se esforzó por respirar con normalidad, por no dejarse llevar por la histeria, pero en su interior algo empezaba a romperse. Su primer impulso fue negarlo, justificarlo, aferrarse a la imagen del Alan que conocía. Tal vez era un malentendido. Tal vez Megan se equivocaba, pero en lo más profundo, algo dentro de ella ya sabía la verdad. Y ese presentimiento fue suficiente para alterar todo su eje interno, como si la estructura de su vida hubiese comenzado a resquebrajarse sin que ella pudiera detenerlo. Esa misma noche, Isabela no durmió. Se quedó en la sala, sentada en el sofá, con la televisión encendida sin volumen y los pensamientos repitiéndose como un bucle en su cabeza. No confrontó a Alan cuando él llegó a casa cerca de la medianoche, oliendo a whisky caro y con el mismo traje de la mañana. Lo observó desde el pasillo mientras él dejaba las llaves sobre la mesa, se quitaba los zapatos y caminaba hasta la cocina como si nada. Le dolió ver cómo podía actuar con tanta normalidad. En lugar de gritar, eligió callar, no por miedo, no por debilidad, sino porque necesitaba entender, necesitaba pruebas, necesitaba sobre todo recuperar su centro antes de cualquier explosión. Al día siguiente, pidió licencia en el trabajo con una excusa médica y dedicó horas a revisar detalles que antes no había querido ver. Movimientos bancarios, mensajes vagos, cambios de rutina. Cada pieza que encontraba encajaba perfectamente en el rompecabezas de la traición. Alan no solo la estaba engañando con otra mujer, también estaba utilizando información confidencial de la empresa familiar para cerrar acuerdos en beneficio propio. La realidad era mucho peor de lo que imaginaba. Y en medio de ese descubrimiento devastador, Isabela sintió algo distinto a la tristeza, sintió lucidez. Una claridad dolorosa, pero poderosa. Por primera vez en semanas, tuvo una certeza. No iba a derrumbarse. El sábado por la noche, Isabela se arregló con calma. Eligió un vestido sobrio, negro, elegante, pero sin exageros. Se maquilló con precisión, como si cada trazo de delineador fuera parte de un ritual de recuperación de poder. Sabía exactamente dónde estarían Alan y su amante. Megan había confirmado la reserva en Bellinis. No fue con intención de hacer una escena, ni de buscar venganza inmediata. Fue por ella, porque necesitaba dejar de ser una espectadora pasiva en su propia vida. Antes de salir, escribió algo en una pequeña hoja de papel y la guardó cuidadosamente en su bolso. Esa nota sería el punto de quiebre. Llegó al restaurante con la cabeza erguida y una serenidad que sorprendió incluso a los recepcionistas. Localizó la mesa con facilidad. Alan reía, inclinado hacia una mujer rubia que jugueteaba con su copa de vino. No la reconocía, pero tampoco le importaba. Isabela no se detuvo. Caminó hasta la mesa, sacó la nota del bolso y la dejó frente a Alan sin decir una palabra. Él tardó unos segundos en reaccionar. Al leer la nota, sé todo. Esta es la última vez que me ves como tu esposa. Su rostro se descompuso. Isabela no esperó respuesta. Dio media vuelta y salió por la misma puerta por la que había entrado, sintiendo una mezcla de vacío, rabia contenida y liberación. No lloró, no tembló. Solo supo que, desde ese instante, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. Isabela preparó su café como de costumbre, pero esta vez lo bebió en silencio,
sin revisar correos, sin planear reuniones. Ya no era una mujer ocupada apagando incendios ajenos. Ahora estaba encendiendo su propia chispa. Alan no volvió a casa esa noche y tampoco mandó mensaje. Probablemente aún estaba procesando la humillación silenciosa que había recibido. Pero Isabella no necesitaba una reacción suya. Lo que necesitaba ahora era trazar un plano, no de venganza, sino de reconstrucción. Sabía que debía actuar con inteligencia, no con impulsividad. Por eso encendió su computador y comenzó a revisar documentos de la empresa, informes contables, proyectos recientes. Cuanto más leía, más claro se volvía el alcance del juego sucio de Alan. Ese domingo, Isabella contactó con Marcela, la contadora que trabajaba con ellos desde hacía años y que siempre le había inspirado confianza. Fue una conversación breve, profesional. Le pidió que revisara ciertos movimientos financieros bajo total discreción. Marcela no hizo preguntas, solo respondió con un «déjame ver qué encuentro». Isabella sabía que el tiempo era clave. Si Alan sospechaba que ella había descubierto algo más allá de su infidelidad, podría empezar a encubrir rastros, y ella no pensaba permitirlo. El dolor personal ya había sido suficiente. Ahora estaba decidida a proteger lo que también le pertenecía: su carrera, su reputación, su futuro. Esa mujer rota del día anterior comenzaba a armarse con piezas nuevas, no perfectas, pero propias. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y movimiento. Alan intentó contactarla por mensaje, primero con explicaciones vagas, después con promesas confusas. Isabella no respondió. Él no sabía cuánto sabía ella, y eso la ponía en ventaja. Mientras tanto, Marcela le enviaba actualizaciones discretas, transferencias sospechosas a cuentas extranjeras, contratos manipulados, nombres de testaferros conectados a Alan. La magnitud del fraude la golpeaba con fuerza, pero también confirmaba algo que ella venía sintiendo hacía tiempo. Alan no solo la había traicionado como esposa, también la había usado como escudo y cómplice silenciosa en su ambición sin escrúpulos. No era solo una cuestión de infidelidad, era una cuestión de dignidad, de justicia. Con los documentos en mano, Isabella tomó una decisión firme: buscar asesoría legal, no para armar un escándalo, sino para protegerse. Reunió todo en una pasta: copias de correos, registros bancarios, contratos firmados sin su conocimiento. Al llegar al despacho del abogado, se sintió temblorosa por primera vez desde el restaurante. No por miedo, sino por el peso de estar llevando literalmente su vida en una carpeta. El abogado, un hombre sereno y directo, la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, solo le dijo: «Estás haciendo lo correcto, y no estás sola». Esa frase fue como una brújula. Isabella entendió que estaba iniciando un proceso más grande que la traición. Estaba reclamando lo que era suyo. Esa misma noche, mientras Alan estaba fuera por una reunión importante, Isabella entró a su despacho privado en casa. Sabía que él confiaba demasiado en su propia arrogancia como para imaginar que ella cruzaría ese umbral. Allí, entre carpetas con membretes y una laptop bloqueada con una contraseña ridículamente obvia, el nombre del perro que nunca tuvieron, Isabella encontró más de lo que esperaba: grabaciones de reuniones, audios editados, notas que confirmaban manipulaciones internas en la empresa y hasta una propuesta de adquisición firmada a espaldas de los socios. No necesitó más para comprender que la caída de Alan no sería solo emocional, sería profesional y pública. Pero en vez de sentir euforia, sintió una extraña mezcla de tristeza y decepción. ¿Cómo había llegado a compartir su vida con alguien tan calculador? Guardó todo en un pendrive, cerró el despacho y se sentó en el borde de la cama vacía. No lloró, no gritó. Se quedó en silencio, abrazando esa tristeza que ya no era dolor, sino una forma de despedida.
una despedida de la ilusión, de la ingenuidad, de la imagen que había construido de un matrimonio que solo existía para los demás. Isabela no se sentía fuerte todavía, pero se sentía despierta. Era la primera vez que experimentaba ese tipo de lucidez emocional. Ya no necesitaba que Alan explicara nada. Él había dejado de ser el protagonista de su historia. Ahora cada paso que daba no era para herirlo, sino para liberarse, porque a veces la verdadera fuerza no está en confrontar, sino en elegir cómo se cierra la puerta. La noticia de que Alan presentaría un proyecto clave ante la junta directiva de la empresa familiar llegó a Isabela a través de un correo reenviado por error. Era una reunión cerrada, exclusiva, pero no para ella. Aún conservaba derechos como socia, aunque él hubiera intentado minimizar su participación en los últimos años. Era la oportunidad perfecta, no para vengarse, sino para exponer la verdad de forma limpia y definitiva. Isabela pasó los siguientes días preparando su intervención con precisión quirúrgica. No improvisaría, no reaccionaría con rabia, se presentaría con pruebas, argumentos y la calma de quien no tiene nada que perder y mucho por recuperar. El día de la reunión, llegó al edificio vestida con un traje gris claro, sin adornos, sin dramatismos. Su entrada silenciosa al salón fue suficiente para que varias miradas se giraran. Alan palideció al verla. No la esperaba. Intentó mantener la compostura, pero su nerviosismo se notaba en cada palabra. Mientras él hablaba de expansión, de visión a largo plazo, de cifras infladas y proyecciones sospechosamente perfectas, Isabela lo observaba con atención, sin interrumpir. Esperó a que terminara y, con el permiso del presidente de la Junta, pidió la palabra. Lo que siguió fue un despliegue controlado de verdades, documentos, grabaciones, contratos adulterados. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo hechos. Crudos, claros e irrefutables. Nadie pudo defenderlo, ni siquiera él. Después de la reunión, el silencio en la sala fue más fuerte que cualquier escándalo. Algunos directivos bajaron la mirada, otros se levantaron sin decir palabra. Alan permaneció inmóvil, con el rostro descompuesto, intentando asimilar el golpe. Isabela no buscó contacto visual con él. Ya no tenía sentido. Había hecho lo que tenía que hacer, sin caer en provocaciones ni recurrir a la humillación. Salió del edificio con la misma calma con la que había entrado, pero por dentro sentía algo nuevo, alivio. No era alegría, tampoco venganza cumplida. Era la sensación de haber roto un ciclo que la tenía atrapada durante años sin que lo supiera. La carga que llevaba en los hombros comenzaba por fin a aligerarse. Los días posteriores fueron un torbellino legal. Alan fue apartado temporalmente de sus funciones. La empresa inició una auditoría interna. Su imagen, cuidadosamente construida, comenzó a derrumbarse en silencio, como una fachada vacía. Isabela, por su parte, se mantuvo firme, colaborando con los abogados, firmando documentos, organizando su salida definitiva del matrimonio. No permitió que el proceso se prolongara. No quería atarse más a una historia que ya había terminado. El divorcio se resolvió con rapidez, gracias a los términos claros y a la montaña de pruebas que ella había reunido. Y aunque muchas veces sintió miedo de quedarse sola, de equivocarse, de perder lo que había construido, nunca dudó de que estaba tomando la decisión correcta, porque a veces la libertad duele, pero también salva. Isabela decidió alejarse por unas semanas. Viajó sola a una casa pequeña que su abuela le había dejado en la costa, un lugar modesto, sin lujos, pero lleno de recuerdos. Allí, sin correos, sin teléfonos, sin juicios, pudo respirar de nuevo. Se levantaba temprano, caminaba por la playa, cocinaba sin prisa. El silencio ya no le pesaba, se había vuelto compañero. Fue en esos días cuando empezó a escribir,
No un libro ni un diario dramático, sino ideas sueltas, reflexiones prácticas sobre ética financiera, sobre cómo las empresas camuflan fraudes, sobre cómo las mujeres muchas veces son invisibilizadas en decisiones clave. Al principio era solo una forma de vaciar la cabeza, pero pronto se convirtió en algo más concreto, un nuevo propósito. Al volver a la ciudad, Isabella se presentó ante una consultora de integridad corporativa y ofreció sus servicios. Mostró su experiencia, su historia, sus ideas. Fue honesta. No buscaba un empleo tradicional, sino un espacio donde pudiera transformar su dolor en utilidad. La escucharon con atención, no por lástima, sino por respeto. Lo que había vivido no era solo personal, era también estructural y podía ayudar a muchas empresas y mujeres a evitar lo que ella había vivido. Fue contratada como asesora externa y por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió que no estaba empezando de cero, sino desde un lugar más sólido. No se trataba de borrar el pasado, sino de construir sobre él con cada cicatriz convertida en lección. Unos meses después, recibió un mensaje inesperado. Era de Vanessa, la mujer con la que Alan había iniciado su aventura. No venía con reproches ni excusas, sino con algo que Isabella no esperaba: agradecimiento. Le confesó que había cortado todo contacto con Alan desde aquella noche en Bellinis, que en su momento ignoró muchas señales, y que después de ver cómo él trataba a Isabella y cómo la había manipulado, entendió que también estaba siendo usada. Isabella dudó en responder, no porque guardara rencor, sino porque aún era extraño poner rostro humano a quien durante tanto tiempo había sido solo la otra. Pero terminó contestando, con respeto y franqueza. Esa conversación fue breve, pero suficiente para que ambas comprendieran que eran víctimas de la misma red de mentiras. Tiempo después, sus caminos volvieron a cruzarse, esta vez en una conferencia sobre ética empresarial. Vanessa asistía como oyente, Isabella como conferencista invitada. Al final del evento, compartieron un café. Hablaron sin tensiones, como dos mujeres que, desde lugares distintos, habían salido de un mismo túnel oscuro. Isabella no buscaba una amistad, pero sí valoraba esa conversación por lo que representaba: cerrar otro círculo. Ya no necesitaba odiar ni justificar, ya no necesitaba entender todo. Había dejado de definirse por lo que le hicieron. Ahora se definía por lo que eligió hacer con eso, y eso, pensó mientras se despedía, era su mayor victoria. La nueva vida de Isabella no era perfecta, pero era suya. A veces, en reuniones, aún sentía un nudo en la garganta cuando hablaban de confianza, de socios, de lealtad. Había cicatrices que no se borraban con terapia ni con tiempo, pero había aprendido a convivir con ellas sin que la definieran. Empezó a recibir invitaciones para escribir columnas en revistas financieras y sus charlas comenzaron a tener más repercusión. Mujeres de distintos sectores le escribían para contarle sus propias historias, para agradecerle por hablar en voz alta de lo que muchas aún callaban. Y aunque no se veía como una referente, entendía que su historia estaba sirviendo a otras. Eso bastaba. Una tarde cualquiera, mientras revisaba unos documentos en su pequeño estudio en casa, Alan le envió un correo. Breve, sin disculpas, sin pretextos. Solo decía: espero que estés bien. Supongo que ahora entendés por qué hice lo que hice. A mi manera también me dolía. Isabella no respondió, no porque sintiera desprecio, sino porque ya no era necesario. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Lo leyó una sola vez y luego lo eliminó. Se sirvió un té, volvió al escritorio y siguió trabajando. En ese gesto simple, eliminar sin reaccionar, sin recordar, sin temblar, comprendió que la sanación no llega como una epifanía, sino en esos detalles mínimos.
Isabela ya no vivía para probar nada a nadie, vivía para sí misma. Y eso lo cambiaba todo. Una mañana lluviosa, Isabela fue invitada a dar una charla en una universidad donde antes había estudiado. Caminó por los pasillos donde, años atrás, soñaba con un futuro que terminó siendo muy distinto del que imaginó. Frente a un auditorio lleno de estudiantes, habló sin adornos. Contó lo que vivió, lo que descubrió, cómo se había perdido y cómo se encontró. No usó frases motivacionales, ni vendió fórmulas mágicas. Solo habló con verdad. Cuando terminó, el aplauso no fue efusivo ni ensayado. Fue sentido. Un grupo de chicas se le acercó después, emocionadas, para agradecerle. Le dijeron que sus palabras les dieron claridad, que ahora entendían que no todo error personal es un fracaso, y que se puede comenzar de nuevo incluso desde el suelo. Esa tarde, mientras volvía a casa empapada por la lluvia y con los zapatos embarrados, no se molestó. Se sintió viva. Ya no evitaba los días grises, ni les temía a los imprevistos. Había pasado demasiado tiempo controlando, vigilando, perfeccionando todo, como si eso pudiera evitar las heridas. Pero entendió que vivir también era tropezar, mojarse, embarrarse y seguir. Al llegar a su departamento, encendió las luces, colgó el abrigo y se sentó en el sillón con una manta. Miró a su alrededor. El lugar no era grande, pero era cálido, era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió ausencia, sintió pertenencia. Ya no necesitaba demostrar fortaleza, porque había descubierto algo más poderoso, la paz de ser fiel a sí misma. Con el paso de los meses, Isabela fue creando algo que no había previsto, una red, no una empresa, ni una fundación, sino un espacio digital donde mujeres compartían experiencias laborales marcadas por el abuso de poder, la invisibilización o la manipulación. Lo llamó Invisibles a Plena Voz. No tenía grandes pretensiones, pero el impacto fue inmediato. Lo que empezó como un blog con entradas semanales se transformó en un foro activo, con colaboradoras de distintas áreas, donde la ética se hablaba con honestidad y sin filtros. Isabela no buscaba ser una figura pública, pero su historia resonaba, y en cada testimonio que recibía veía un espejo distinto. Entendía que su dolor no había sido un caso aislado, era un reflejo de un sistema que aún tenía mucho por sanar. Un día recibió una carta manuscrita, algo poco común en tiempos digitales. Era de una joven de 22 años que estaba a punto de firmar un contrato que sentía injusto, pero no sabía cómo negarse sin perder la oportunidad. Había leído el blog de Isabela y decidió escribirle. Le contaba que gracias a su historia había tenido el coraje de decir que no, que se sentía asustada pero también aliviada. Isabela leyó esa carta con los ojos empañados, no por tristeza, sino por la dimensión de lo que había construido sin proponérselo. Esa carta le recordó algo fundamental, que el valor no está en nunca caerse, sino en cómo te levantas, y en que tu forma de levantarte inspire a otros a no quedarse en el suelo. Isabela nunca volvió a saber de Alan. A veces escuchaba rumores, que había intentado iniciar un negocio nuevo, que enfrentaba procesos judiciales, que su nombre ya no tenía el mismo peso. Pero no sentía curiosidad, tampoco satisfacción. Simplemente ya no era parte de su historia. El capítulo estaba cerrado. Había aprendido a dejar de mirar hacia atrás. Su vida ya no giraba alrededor de lo que él había hecho, sino de lo que ella había elegido construir después. Y eso incluía rodearse de personas nuevas, proyectos genuinos y un ritmo de vida que le permitiera respirar sin la constante presión de complacer a otros. Volvió a reír con más frecuencia, a dormir mejor, a disfrutar de pequeñas cosas como cocinar sin prisa o ver una película sin revisar el celular cada 5 minutos.
Una noche, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontró la copia de la nota que le había dejado a Alan en Belinis. La había guardado sin saber muy bien por qué, quizás como una forma de no olvidar de dónde venía. La leyó en voz baja, y esta vez no sintió dolor ni rabia, sintió orgullo. Ese fue el momento exacto en que comenzó todo, no el dolor, no la traición, sino su renacimiento. Pensó en todas las mujeres que, como ella, alguna vez callaron por miedo o por costumbre. Y supo que, si tenía una misión, era seguir hablando. No para exponerse, sino para que otras supieran que se puede salir del fondo sin perderse, que se puede reconstruir la vida con las piezas que quedaron, y que esas piezas, aunque rotas, también tienen valor. Tiempo después, Isabela fue entrevistada para un documental sobre mujeres que habían transformado experiencias de traición y abuso en proyectos de impacto social. La entrevista fue larga, profunda, sin guión. Le preguntaron si alguna vez había pensado en vengarse, si le costó perdonar, si hoy era feliz. Respondió con calma, sin frases hechas. Dijo que no buscó venganza, sino justicia, que no necesitó perdonar para sanar, porque algunas cosas no se perdonan, solo se sueltan, y que la felicidad para ella no era una meta permanente, sino momentos de paz genuina. Habló con firmeza, pero también con humildad, no como una heroína, sino como alguien que cayó y eligió levantarse sin dejar de ser real. Al salir del estudio de grabación, se detuvo frente a un espejo en el pasillo. Se miró un largo rato. Ya no buscaba a la mujer que fue, aceptaba la que era, con más arrugas, menos certezas, pero con una mirada más firme. Recordó los días en que pensaba que todo había terminado, y entendió que en realidad apenas había comenzado. Isabela no necesitaba que el mundo la reconociera. Con que ella se reconociera era suficiente, porque el mayor acto de amor propio no siempre es reinventarse. A veces es simplemente volver a casa, mirar el caos que quedó y decir, este también es mi lugar, y desde aquí voy a empezar otra vez. A veces no se trata de olvidar lo que te hicieron, sino de recordar quién decidiste ser después de eso. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que el suelo se desmoronaba bajo tus pies y aún así encontraste fuerzas para seguir, te invito a dejar tu like. Comparte en los comentarios cómo te impactó esta historia, qué parte te resonó más. Suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos que no solo cuentan caídas, sino sobre todo cómo nos levantamos. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, no dudes en compartir el video. A veces, una historia puede ser justo lo que necesitamos para empezar de nuevo.